Amén. Entonces, yo no sé si todos han escuchado, hay un pasaje que se dice, o el mismo Jesús dice, que donde se predique este evangelio se va a escuchar la historia de la mujer que unge los pies de Jesús. Y es que en esta historia que cuenta Lucas, bueno, de hecho la encontramos en varios evangelios, pero el día de hoy yo traigo la versión que nos cuenta Lucas. Y es que quiero hacer como un pequeño resumen porque es un pasaje largo, pero para contarles un poco la historia que ustedes en casa la pueden leer, les traje solamente una frasecita, un pasaje muy pequeño, pero el pasaje es mucho más largo. Vamos desde el versículo 36 hasta el 50 de Lucas 7. Pero no vamos a leerlo, no vamos a leerlo todavía. Quiero solamente contar la historia. Y dice la escritura que había un hombre fariseo que decide hacer un banquete en honor de Jesús. Y el día que Jesús se encuentra en la casa de este hombre disfrutando del banquete, dice que una mujer que tenía fama de pecadora, cuando ella se entera que Jesús estaba en la casa del fariseo comiendo, dice que lleva un frasco de alabastro lleno de perfume y que ella llorando se arroja a los pies de Jesús. Y dice la escritura que ella bañaba con sus lágrimas sus pies y también los secaba con sus cabellos. Pero en medio de todo esto que estaba sucediendo, había gente que estaba mirando lo que estaba pasando. Y entre ellos, pues quien había hecho el banquete, este hombre fariseo, de pronto para quienes aún de pronto no están muy familiarizados con el concepto, era un hombre religioso. Y estos religiosos eran hombres que llevaban la ley como era. O sea, cumplían los mandamientos y seguían al pie de la letra lo que decía la escritura. De hecho, ahora vamos a ver un pasaje cuando un fariseo se describe de sí mismo y dice que ellos ayunan, oran, obedecen la ley. Entonces, este hombre fariseo se considera a sí mismo tal vez un hombre bueno y dice que cuando él ve esta acción que hace esta mujer, él dice, vamos a buscar este versículo. Yo creo que yo ese versículo no lo traje, no quise traerles tanto porque es muy largo. No, no está acá. Pero ahí mismo en Lucas 7, yo sí quisiera ver las palabras de este hombre. En Lucas 7, sí, Lucas 7, en el versículo, a ver, en el 39. Las palabras de, si quiere Oscar lo tiene ahí, si Sí, quiere no aquí, lo lee. El 39. el 39. El 39 fariseo, y 40 creo. ok, el fariseo que había invitado a Jesús, al ver esto, pensó, Ujú. si este hombre fuera de veras un profeta, se daría cuenta de qué clase de persona es esta, que lo que Amén. está tocando una mujer de mala vida. Entonces Jesús dijo al fariseo, Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó, dímelo, maestro. Hasta ahí, Oscar. Yo creo que sí, ahorita lo leemos el resto. Muchas gracias, Oscar. Entonces, quiero en este momento resaltar del pasaje que en medio de todo lo que estaba sucediendo, este fariseo que se llama Simón, él juzga por las apariencias y dice, "Ja, si Jesús supiera quién lo está tocando, no se dejaría tocar porque esa es una pecadora". Entonces,
Luego las palabras de Jesús son sorprendentes, maravillosas, pero no me voy a adelantar. Y lo que está resaltando el pasaje en este momento, lo que resalta Lucas, es de hecho lo mismo que durante su vida Jesús había resaltado a lo largo de las conversaciones que él tenía con la gente del pueblo y que nos lleva a nosotros a meditar en esto, a reconocer todo lo perdonado. Y que es esa manera en que nosotros demostramos en adoración y gratitud cuánto Dios ha hecho por nosotros. Cuando nosotros leemos todo el pasaje nos damos cuenta. Ahora sí yo quisiera que leyéramos el 44, la respuesta entonces de Jesús a Simón el fariseo, porque él estaba sorprendidísimo y decía, ¿cómo Jesús se va a dejar siquiera tocar de esta mujer? Entonces Jesús le dice, Oscar, ¿lo va a leer? Está bien. Entonces, mirando a la mujer, Jesús dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. En cambio, esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Amén. Amén. Y dice el 46. ¿El 45? Van el 45. Ah, ok. Ok, Tú el no me, 45. sí, el 45. Tú no me besaste. No me saludaste con un beso, pero ella desde que entré no me ha dejado de besarme los pies. Y el 46 dice, No me pusiste ungüento en la cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies. amén. Entonces, lo primero que vemos es una diferencia en la actitud con la cual se presentan ante Jesús estas personas. Y de hecho, es lo mismo que Jesús también muestra en el pasaje que encontramos en Lucas 18, que es muy bonito y yo sí quiero que lo leamos en el versículo 11, porque es una historia muy similar a lo que está queriendo mostrarnos Jesús en medio de este pasaje. ¿Y que dice Lucas 18 del 11 al 14? ¿Era algo a leer? Acérquese más para acá. El fariseo, puesto en pie y a solas, oraba. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Siga, Jera. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuál es nuestra manera de acercarnos a Jesús? Es maravilloso ver este contraste porque es muy similar. Vemos en la primera historia un hombre religioso que cree que es bueno, que hace un banquete en honor a Jesús, que lo lleva a comer a su casa y allí encontramos una mujer pecadora que lo recibe postrada llorando a sus pies y enjuagando sus pies con sus lágrimas y ungiéndolos con un perfume muy fino. Y en esta historia del pasaje de Lucas en el capítulo 18, vemos 2 hombres que suben a orar
y uno de ellos dice que da gracias porque él no es como los otros, pero también vemos un hombre que ni siquiera es capaz de levantar su cabeza porque reconoce que había pecado y que no merecía el favor de Dios. Entonces, hay dos clases de personas que yo quiero que ustedes me acompañen a ver algo. Y es que ambos, en las dos historias, los que se acercan, los primeros se acercaron a Jesús. Tanto el religioso como el fariseo que invita a Jesús, como el que se acerca a Dios en oración. Miren que ambos se tomaron el tiempo y decidieron acercarse a Dios. Entonces, lo que me está enseñando la palabra es que no se trata de buscarle, es que no se trata de ir a la presencia de Dios. Pues muchos tal vez nos podemos acercar a Dios, pero lo estamos haciendo en vano. Entonces, no podemos dar por sentado el hecho de que estamos ayunando, de que estamos orando, de que llevamos una religión, de que vamos a una iglesia, porque miren que estos dos hombres que se acercaron a Dios, lo buscaron en medio de su religión y en medio de sus convicciones. ¿Y qué hicieron los religiosos? Uno oró así: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este que está a mi lado, este recaudador de impuestos. En este momento, pues nosotros no nos podemos comparar con recaudadores de impuestos, pero en nuestro caso, un recaudador de impuestos, pues es una persona que de pronto diríamos un mundano que no conoce de Dios. Entonces, el fariseo, el otro, el de la primera historia, ¿cómo se acerca a Jesús? Pues dándole honor en su casa, hace con bombos y platillos, le hace un banquete para homenajearle. Entonces, aquí el problema no es que yo busco a Dios. Aquí el problema no es todo lo que yo hago cuando le busco. Aún ahí, hasta ese momento, no hay ningún problema visible en medio de nuestras dos historias. Pero antes de ir a la presencia de Dios, de que nosotros viéramos el problema, Jesús ya había visto el corazón de ellos. Ahora, ¿cómo se presentaron los pecadores? Dice que el recaudador, vamos a hacer un contraste ahora, ¿cómo se presentan los dos pecadores? Tanto el recaudador como la mujer que dice que tiene fama de pecadora. En Lucas 18, en el versículo 13, el que ustedes tienen aquí en la pantalla, solamente el 13, Jera, pero aquí bien cerquita del parlante. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no... No, está ahí. Y que dice, bueno, ese es la manera en que ora el recaudador de impuestos, el mundano, el que aún no es religioso. Y aquí en el Lucas 7:37 vemos cómo se acerca la mujer delante de Jesús. Solamente el 37 era. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Sigo el 38. Llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Amén. Entonces miren qué lindo como ella se acerca. Entonces dice que ambos no se sentían dignos de un Dios tan grande. Habían reconocido
su condición de pecadores. Los dos habían reconocido quiénes eran ellos. Y humillados y arrepentidos se presentaron delante de Dios. ¿Con quién nos identificamos nosotros? Usted, ¿con quién se identifica? ¿Con quién de este pasaje? ¿Con los religiosos que cumplen la ley y les gusta orar a Dios? ¿Que se sienten bien, cómodos? ¿O nos sentimos como esta mujer y como este recaudador? ¿Nos sentimos cómodos y satisfechos con lo que somos? ¿O tal vez se nos olvidó todo lo que Él nos perdonó? Porque es que eso es lo que está pasando muchas veces en nuestras vidas. Se nos olvida lo que Él ha hecho por nosotros y de dónde nos ha sacado. No estamos reconociendo delante de Dios nuestra fragilidad y nuestra debilidad para depender de Él en lo que aún nos falta. A veces somos autosuficientes en nuestra nueva posición. Y se me viene a la mente una canción que no va a decir el nombre, pero la mujer que canta dice, es que nadie se puede meter conmigo porque yo soy un hijo de Dios. Entonces, a veces nosotros nos hemos puesto en una posición y creemos o nos damos ínfulas de superioridad frente a otros porque tenemos a Dios. ¿Y será que de pronto nos está pasando como el fariseo, que se puso en una posición mucho más alta de la que le correspondía y no se humilló delante de Dios? Usted y yo siempre tendremos que aprender a depender de Él. Y necesitamos confrontarnos con lo que Él quiere que nosotros seamos, y es que Él quiere que usted y yo seamos santos. Entonces fue Dios quien perdonó, y no perdonó al más fuerte, sino al que reconociera que necesitaba su perdón, porque eso es lo que está enseñando el pasaje. Está diciendo, Dios perdona al que se humilla y reconoce que necesita perdón. Entonces, en ambos pasajes hubo un contraste que estuvo al final. Dice que los religiosos regresaron tal como habían llegado. Así como ellos se presentaron delante de Jesús, así quedaron. Dice que ellos ninguno fue justificado. Dice que no fueron perdonados, porque dice, esta regresó perdonada, perdón. Y dice, no, ¿cuál de los dos regresó justificado? Pues el que había reconocido que había pecado. Entonces, de los dos pecadores, el primero dice la palabra que fue justificado. Y con ella dice que fue salvada y perdonada. Entonces, en este pasaje, en el de la mujer, vemos un acto de adoración como una expresión de amor, porque eso es lo que nos muestra a nosotros el pasaje, a causa de reconocer que sus muchos pecados habían sido perdonados. Cuando nosotros leemos el pasaje completo hasta el versículo 50, y Jesús le responde a Simón, al fariseo, él le dice, él le cuenta una historia. Bueno, aún no leímos leamos esa partecita del pasaje que era. No está en la pantalla, está en Lucas 7. Vamos a leerlo porque es muy bonito y ahí está la respuesta. Lucas 7. Sí. Vamos a leerlo. Vamos a leer en el 40. 40 hasta el 42. Veámoslo hasta el 43. Bueno.
Entonces dice así. Pero aquí era porque no se va a escuchar. Ok, yo estoy leyendo la versión nueva, versión internacional. ¿Cierto? Sí, pero bien pegadito. Entonces Jesús dijo a manera de respuesta, Simón, Perdón, tengo algo que perdón. decirte. Voy a ubicarlos un poquito porque Gerardo, yo he leído muy partido el pasaje, entonces para que nos ubiquemos un poco. Ya había pasado que la mujer había ungido los pies de Jesús, había llorado a sus pies y lo que había sucedido era que este hombre en su mente había pensado que si él fuera profeta, no dejaría que ella le tocase. Hubiera sabido que ella es una pecadora. Entonces ahí es donde encontramos en el versículo 40, dice que fue una respuesta de Jesús. Él no lo dijo, pero lo pensó, pero Jesús podía ver sus pensamientos. Entonces, ¿qué le contesta Jesús? Entonces Jesús dijo a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decir. Dime, maestro, respondió. Dos hombres debían dinero a cierto prestamista. Uno debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, el prestamista perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Una pregunta para ustedes. ¿Sí están escuchando a Gerardo? Obvio que sí. Un poquito bajito, pero sí se Ah, escucha. es que no se escucha, tiene que pegarse. Tengo que comprar micrófono y Es que computadora. ya en la grabación es que yo me doy cuenta que usted no se escucha, Entonces leo nuevamente. pero aquí pegadito. Pegadito lo picó. Sigo leyendo nuevamente. Siga donde va, pero acá. Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies. Como siempre me frena. Entonces, la mujer desbordada en amor y adoración dice que amó mucho y que el religioso no amó tanto, pues él no consideraba que así había sido perdonado, que le había sido perdonado mucho, que no era necesario perdonarle, porque de hecho él ya tenía una vida perfecta delante de Dios. Entonces, es muy bonito ver en el pasaje que es que la mujer no está llorando ni está ungiendo los pies de Jesús, no está secándolos con sus cabellos porque ella necesita perdón, sino que ella había reconocido, dice ahí el pasaje, que él ya le había perdonado, porque cuando él cuenta la historia de los dos deudores, él está diciendo, a uno se le perdonó mucho y al otro se le perdonó poco, porque el uno debía mucho y el otro debía poco, pero a ambos se les había perdonado la deuda. Entonces le dice Jesús, ¿a quién crees que de los dos que se le perdonó amaría más? Él dice, pues al que más se le ha perdonado, dice, ciertamente has juzgado, porque ella estaba agradecida por lo mucho que se le había perdonado, pero el fariseo no consideraba que él se le hubiese perdonado mucho porque él ni siquiera necesitaba el perdón. Entonces, es necesario reconocer nuestros pecados, aquellos con los cuales tal vez aún nos incitan a caer, y agradecer en adoración. Miren que la respuesta de ella ante lo que era fue adorar, fue amar, porque los muchos pecados le habían sido perdonados. Entonces dice la palabra que los religiosos solo hacían que veían y juzgaban. Y es que es fácil ver a otros desde el lente de lo que nosotros creemos que nosotros somos. Es muy fácil verlo.
es fácil juzgar y creer que somos mejores. Pero hay dos textos que a nosotros nos van a ayudar a meditar un poco más antes de juzgar. Uno dice la palabra, no les voy a decir dónde está porque no la traje apuntada, pero ustedes saben que está escrita y si no la pueden buscar. Dice que el que está firme, que mire, que no caiga. Y otra que también me ayuda a mí a pensar antes de juzgar, dice que quites primero la viga que hay en tu ojo y luego podrás ayudar a tu hermano a quitar la paja. Entonces, primero quitemos la viga que está en nuestro propio ojo y reconozcamos nuestra humanidad y nuestra dependencia de Dios. Y vivamos en adoración, en agradecimiento por su perdón y por la nueva vida que Él nos ha dado. Yo sé, y lo digo por mí primeramente, que nosotros nos terminamos acostumbrando a Dios y se nos olvida todas las cosas que Dios ha hecho y quiénes éramos nosotros. O tal vez consideramos que las cosas que hemos hecho simplemente no son tan graves, pero dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Y si hubiésemos tenido que pagar por lo que hemos hecho, hubiéramos tenido que morir. Pero Cristo muere en la cruz para darnos vida a usted y a mí, para darnos el perdón de nuestros pecados. Entonces, agradezcamos por su perdón, por esa nueva vida, y de esa manera nosotros seremos justificados. Y esa es la manera en que nosotros podemos recibir su perdón. Yo quiero, para finalizar,